Bendiciones, pueblo de Dios, qué gusto nos da saludarlos en este día, jueves 2 de febrero. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática que nuevamente les traemos. Donde quiera se encuentren, les deseamos muchas bendiciones. Saludos allá por Puerto Rico, en Dominicana, en Cuba, a los hermanos que nos ven por esos lugares. En otras islas también es posible que nos estén mirando y les deseamos también a ustedes muchas bendiciones. Pero luego nos vamos aquí por Canadá, Estados Unidos, México, todo Sudamérica, antes por supuesto Centroamérica, dándoles también estos saludos y deseándoles también las bendiciones respectivas. Y no digamos sea por Europa. Gracias a todos porque son parte de este ministerio, así como le llamamos la Iglesia del Aire, que se congrega inclusive los sábados con nosotros en sus hogares y sigue estas transmisiones. Que la paz de Dios esté con todos en este día. Me acompañan para desarrollar el estudio hoy, nuevamente, la jovencita Amy Dimas, nuestra editora de Advenimiento TV, como también nuestro productor Efraín Rentería. Así que, Efraín, bienvenido en este día. Buenos días, hermanos, bendiciones a todos. Aquí vamos a tomar este tópico sobre la ley en el resto del Antiguo Testamento. Bueno, nosotros sabemos un poquito de lo que se va a hablar, pero igual quería primeramente yo agradecerles a todos los que nos miran por las redes sociales, por los que nos sintonizan por radio, la televisión. Queremos decirle que sí, sigan mirándonos y denle un like, como dice nuestro hermano Ángelo Ver. Antes de comenzar esto, pues queremos darle la bienvenida también a la otra hermana que tenemos aquí, que se llama Amy Dimas. Sí, es un gusto estar aquí con ustedes hoy también nuevamente en esta semana que pudimos estudiar tópicos muy interesantes. Y también les animo que se suscriban a todos los canales de YouTube que tenemos, también que nos sigan en la página de Facebook y también a los que nos oyen en la radio y las demás plataformas, que todos puedan ser bienvenidos a este estudio y que pueda ser para bendición para cada uno de nosotros y que oren para que el Señor nos pueda usar hoy nuevamente para exponer su palabra. Así es, hermanos y hermanas, estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de desarrollar el estudio con estos jóvenes, a los cuales les deseo que Dios les ayude a crecer siempre en el conocimiento y en la gracia que es en Cristo. Agradeciendo también a todos ustedes que desde lejos también oran por nosotros, para que nuestros proyectos misioneros se puedan llevar adelante sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento económico. Este es un ministerio que tiene grandes desafíos. Tenemos el desafío de construir un templo en la ciudad de Dallas, donde el pueblo de Dios se congregue los sábados. Tenemos el desafío de expandir aquí en Shepherd nuestro proyecto Escuela de Madison que queremos realizar. Y tenemos también el desafío de expandirnos allá en México con el proyecto también médico misionero y también en Colombia el proyecto. Así que hay mucho. Y también queremos seguir predicando por los canales de televisión y radio. Son, la verdad, muchísimos recursos, grandes proyectos que implican tener esa fe primeramente en que se pueden hacer y luego esperar en el Señor a que se hagan en la medida en que el mundo lo sepa y el Señor toque el corazón a los que en este mundo se conectan con nosotros. Aquí en la pantalla aparecen las maneras de cómo usted puede hacerse parte de este ministerio financiando estos proyectos. Maneras de cómo enviar recursos están allí, como son la primera, enviando cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Enviando a través de la aplicación Zelle, utilizando el 214-881-4029. Zelle, como se diría, ¿verdad? En español, es la aplicación que usted puede usar
y registre el número que acabo de darle a nombre de Iglesia Advenimiento 214-881-4029 y puede enviar por allí o puede llamar a ese número, es el que su servidor tiene, y le voy a contestar para poder recibir a través de su tarjeta de débito o crédito lo que el Señor ponga en su corazón para dar en este ministerio. Igual puede utilizar la aplicación de PayPal y por ahí buscarnos como Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com y puede desde el extranjero unirse a nosotros si nos llama al +1 214-881-4029, el número de WhatsApp. Repito, +1 214-881-4029 es el WhatsApp de este servidor, que es el mismo WhatsApp de la iglesia, donde ahí compartimos la lección de escuela sabática en video todos los días para algunos que la quieren por ahí, para solo compartirla a sus contactos. Hermanos, comuníquense con nosotros en la medida en que sientan el llamado del Señor a apoyar esta obra, que como han oído, está bastante grande para hacer, pero yo siempre he dicho, nuestro Dios es un Dios grande y Él se merece cosas grandes. Y cuando hacemos grandes cosas para Dios, entonces podemos esperar grandes cosas de parte de Dios. Ya se está acercando el día santo del Señor y la Iglesia Advenimiento del séptimo día de la ciudad de Fort Worth se complace en invitar a todos nuestros televidentes y radioyentes que viven en Fort Worth y sus alrededores a que vengan y adoren a Dios con nosotros todos los sábados en la siguiente dirección: 4625 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76119. Su servidor estará predicando este próximo sábado 4 de febrero. Desde las 9 de la mañana en adelante, la iglesia estará abierta para el primer servicio, que es el estudio de la lección de la escuela sabática. Y luego su servidor, a eso de las 11, que predicará el mensaje del Señor para nuestras vidas. Y cómo me gustaría que los que vivan en el área de Fort Worth y todas las ciudades vecinas aceptaran la invitación que les hacemos en el nombre del Señor para venir y glorificar juntos el nombre de nuestro Dios. Recuerden la dirección: 4625 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76119. Les esperamos. Vamos a orar, ¿qué les parece para el estudio de hoy? Voy a pedir a Amy que haga esta oración. Okay. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias porque nos has permitido estar aquí nuevamente exponiendo tu palabra, Señor, en un estudio más de la escuela sabática. Señor, por favor, derrama el Espíritu Santo que esté aquí en nosotros para así poder exponer tu palabra claramente, Señor. Amén. Y también puedas abrir las mentes de todos los que están escuchando y oyendo esta lección, que ellos también puedan entender lo que tú quieres que digamos hoy y que podamos seguir aprendiendo contigo, Señor, que tú puedas estar en medio de cada uno de nosotros, que todo sea para la honra y gloria tuya y que puedas bendecir estos estudios, Señor. Ahora que vamos a abrir tu palabra, que tú nos ayudes a entenderlo y explicarlo claramente, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. La ley en el resto del Antiguo Testamento es el subtema de hoy. Nosotros encontramos en las Escrituras ejemplos de la existencia de la ley antes de que Dios la pronunciara literalmente en el monte Sinaí. Pero antes de ver esos ejemplos, ¿qué les parece si miramos primeramente esa manera de cómo reaccionó el pueblo cuando Dios dio la santa ley? Veamos, por favor, Amy, con las citas bíblicas que vienen a continuación, cómo fue cuando se promulgó la ley en el monte Sinaí. ¿Cuál fue la reacción del pueblo o de las personas antes de pasar a ver los ejemplos de que esa ley ya existía antes que se diera allí?
Sí, vamos a ver Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 26. Libro de Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 26. Y dice: Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Nos imaginamos, hermanos, a este pueblo esperando y reunidos para recibir esas 2 tablas de piedra, conocidas como tablas del pacto y tablas del testimonio. Este pueblo se dio cuenta de la majestad de Dios y temieron, porque Él era santo y ellos pecadores. Ahora también vamos a leer Éxodos 15, 26. Éxodos 15, 26 dice: Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tenemos aquí, hermanos, una promesa maravillosa. Si el pueblo obedecía estrictamente todos sus mandamientos, entonces Él los sanaría como había sanado el agua, y los libraría de los males físicos y morales. Hermanos, nuestro bienestar depende en gran manera de su obediencia a la ley divina. Dios se interesa no solo en el estado espiritual del hombre, sino también en su estado físico. También vamos a leer la cita de Éxodos 16, 28. Éxodos capítulo 16, versículo 28 dice: Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y aquí en este versículo podemos ver que el pueblo, sin duda, antes que llegara al monte Sinaí, había estado quebrantando el sábado, pues ya se les había dicho que tenían que guardar doble porción el viernes, pero pues no lo estaban haciendo algunos. Y así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que es presentado el momento cuando majestuosamente en el monte Sinaí Dios prescribe la ley, Él da esos mandamientos, pero también vemos que previamente, antes de llegar allí, el Señor también en alguna forma ya había prescrito la ley, porque nosotros vemos que en el desierto, cuando aquellas aguas amargas de Mara provocaron que el pueblo protestara o murmurara, y fue necesario que Dios hiciera un milagro para dar las aguas, para que bebieran las aguas limpias o las aguas ya no amargas. Nosotros vemos que eso fue antes de llegar al monte Sinaí, y ahí el Señor decía:
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esto es antes de llegar al monte Sinaí. Como también el otro pasaje que leímos, el de Éxodo 16, 28, que pregunta el Señor que hasta cuándo no van a querer guardar sus mandamientos y sus leyes. Está diciendo eso siempre en el desierto, cuando se recogía el maná. Estos dos textos son antes del primero que leímos de llegar al monte Sinaí. Hermanos, la obediencia, la voz de Dios está en los 10 mandamientos. La voz de Dios, hermanos, es algo que debe ponérsele atención. Y qué interesante, la salud depende de la obediencia, hermanos, a los santos mandamientos de la ley de Dios. Antes de seguir adelante, hermano, aquí como estamos hablando sobre ejemplos que ya existían antes que la ley se implementara en las tablas, ¿verdad? Pues nosotros podemos mirar ahí en Génesis cómo Dios, haciendo la creación, cómo Él reposó el séptimo día. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, así nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y la santificó, porque en él reposó de toda la obra que se había hecho en la creación. Y nosotros sabemos ahora que en los 10 mandamientos, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice, pastor? Que guardemos el día de reposo, el santo sábado. Nos dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día toma reposo, porque es mi día santo. Y nosotros sabemos que más el sábado se implementó igual el matrimonio, pero ese es otro tópico. Muy bien. Bueno, Efraín, pero ¿qué te parece si lees el don de profecía para ver de qué manera también estos pasajes que hemos leído, que fueron antes de llegar al monte Sinaí, que se ve que la ley ya existía, cómo la sirve el Señor en Agua y lo amplía más? Ok, bueno, aquí empieza diciendo: cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, los israelitas presenciaron un triple milagro que debía inculcarles la santidad del sábado. Cada sexto día caía doble cantidad de maná. Nada caía en el séptimo día, y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que si se guardaba los otros días, se descomponía. En las circunstancias relacionadas con el envío del maná, tenemos evidencia conclusiva de que el sábado no fue instituido, como muchos alegan. Cuando la ley se dio en el Sinaí, antes de que los israelitas llegaran al Sinaí, comprendían perfectamente que tenían la obligación de guardar el sábado, al tener que recoger cada viernes doble porción de maná en preparación para el sábado, día en que no caía. La naturaleza sagrada del día de descanso les era recordada de continuo. Y cuando parte del pueblo salió el sábado a recoger maná, el Señor preguntó, como nuestra hermana aquí Amy Dimas haya leído: ¿hasta cuándo no querráis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y la pregunta es así: ¿qué pretendía Dios que hiciera Israel con la ley moral de los 10 mandamientos, hablada y escrita? Bueno, antes de responder esa pregunta, nosotros podemos ver aquí, como resumen, a base de esa pregunta, podemos ver que Dios se entristeció con la rebeldía de Israel. Cada semana se les había dicho que recogieran el maná, pero como vemos, habían otros que desobedecían. ¿Y qué traía esa rebeldía? Consecuencia. Sabemos que ellos tenían que recoger doble porción de maná en preparación para el sábado.
Pero unos iban en el sábado, aun cuando se les había dicho que no iba a haber maná. Y todavía iban, y como consecuencia no tenían nada para comer en el sábado. Algunas veces nosotros pensamos que no va a haber consecuencia, pero siempre terminando que sí hay consecuencia en todo. Por ejemplo, como unos de ustedes, o tal vez ustedes conozcan a gente que les gusta fumar, va a llegar a un punto que se va a enfermar de sus pulmones o que vaya a terminar con cáncer. Así, si aprendemos a escuchar la voz de nuestro Señor con amor, Dios nos promete protección y seguridad. Bueno, hermanos, así pues el espíritu de profecía ha ampliado la palabra que leímos allí en Éxodo sobre lo que había ocurrido antes de llegar al Sinaí. Estos son ejemplos de la existencia de la ley antes de que Dios la pronunciara literalmente en el monte Sinaí. Y como vieron ustedes, Efraín se fue hasta el Génesis, allá donde Dios dispuso que el sábado se descansara. Ya en el trayecto los israelitas, desde que salieron de Egipto, conocían de esto. Entonces no hay tal cosa que la ley fue dada a partir del monte Sinaí. La ley, hermanos, es eterna porque fue dada por un Dios eterno. La ley ha existido desde mucho antes que se diera por parte del Señor nuevamente allí en el monte Sinaí. ¿Y qué pretendía Dios que hiciera Israel con la ley moral de los 10 mandamientos hablada y escrita, Efraín? Bueno, para eso, hermanos, tendríamos que ir a Deuteronomio, capítulo 6, 1 al 9. Y ya que lo tengamos, así dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Bueno, a base de esto, la pregunta era, ¿qué pretendía Dios o qué Dios quería que hiciera Israel con la ley moral de los 10 mandamientos hablada y escrita? Bueno, en resumen, podemos decir que Dios quiere que nosotros pongamos su palabra, que es, podríamos decir en otras palabras, sus mandamientos, sus estatutos, en práctica y enseñarlo por generación a generación. Como aquí decía, que repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O como el otro versículo dice, que para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando a tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Otras palabras que tengo aquí para la pregunta 2, podría yo decir que podemos ver que Dios miraba las necesidades que Israel necesitaba, como el maná. Puesto que los israelitas habían de ser en un sentido especial los guardianes y depositarios de la ley de Dios, era necesario que el significado de sus preceptos y la importancia de la obediencia les fuesen inculcados
en forma especial a ellos y por su medio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El Señor mandó con respecto a las palabras de sus estatutos: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Para los que quieren buscar esa cita, está en Patriarcas y Profetas, página 54. Bueno, como instrucción, sabemos que trae bendición. Solo hay que obedecer. Sabemos que Dios requiere como hijos e hijas obedecer su palabra. Porque como nosotros hacemos igual aquí con nuestros padres, aquí en la tierra, igual tenemos que hacer lo mismo con nuestro Padre Celestial. Y como nuestro Padre Celestial, más aún tenemos que obedecerle. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida, la salud y todas las cosas que tenemos hoy en día. Así, esto concluye en por qué tenemos que guardar en nuestros corazones sus mandamientos. Lo que Dios pretendía, hermanos, era que toda la familia viviera de acuerdo a los principios de la ley de Dios. El padre, la madre y los hijos. Dios, hermanos, quería que guardaran su ley. Dios quería que oyeran su voz en su ley. Dios quería que inclusive le mostraran cuánto le amaban guardando esa ley, obedeciendo esa ley. Dios quería incluso que no la olvidaran y que lo tuvieran siempre en la mente, pues hasta les dijo que la ataran como una señal, tanto en su mano como también en los frontales, entre sus ojos, dando a entender, hermanos, que esto era algo indispensable. Es más, hasta en los postes de la casa, dijo, y en las puertas, escriban allí estos mandamientos para que los hijos se rijan con esa norma. Esto es lo que Dios pretendía con la ley moral de los 10 mandamientos, al haberla dado tanto hablada como escrita. Y como sabemos que el Señor sostuvo esta posición, Amy, hasta el final del Antiguo Testamento. Sí, vamos a mirar entonces Malaquías capítulo 4, versículo 4. Miremos lo que nos dice Malaquías capítulo 4, versículo 4, nos dice: Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí vemos al profeta Malaquías amonestando al pueblo a que sea obediente a Dios. El profeta termina el canon del Antiguo Testamento resaltando la necesidad de observar las instrucciones de Dios para el pueblo dadas en el monte Horeb. Y Moisés fue ese mediador que Dios usó para dar las instrucciones, ordenanzas y leyes al pueblo. Ahora también miremos lo que nos dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No cambio, dice el Señor. El Señor nos envía amonestaciones, nos corrige, nos disciplina para que reconozcamos que todo lo que Él nos ofrece es para nuestro beneficio y quiere que reconozcamos y nos arrepintamos para poder disfrutar de la salvación. De manera, hermanos y hermanas, que viendo cuán importante es la ley de Dios, que a lo largo de las Escrituras del Antiguo Testamento se muestran como la norma de justicia de Dios, como el reflejo de su carácter, y como, hermanos, la violación a ella constituye pecado, nosotros entonces hemos visto que es menester, es necesario que guardemos o respetemos los santos mandamientos de la ley de Dios.
Los mandamientos, hermanos, de la ley de Dios han estado allí a lo largo de la historia. Dios ha mantenido esos principios. Eso fue lo que Adán no obedeció. Eso fue lo que los antediluvianos, hermanos, no obedecieron. Y eso es lo que tristemente se sigue desobedeciendo. Pero el Señor ha querido este día destacar la verdad en cuanto a su ley para que nosotros la respetemos, vivamos conforme a sus dictados y de esa manera nosotros estaríamos reflejando el carácter del Señor. Así que vamos a orar para que tengamos nosotros una actitud de obediencia a la santa ley de Dios, pues así lo manda el Señor. Padre nuestro, te damos gracias por hacernos ver en tu palabra la importancia de tu santa ley, la cual se ve que es eterna, se ve que estaba prescrita y escrita desde antes que tú la dieras en el monte Sinaí. Señor, ya de antemano los israelitas conocían esta ley, de manera que la instrucción fue dada bien clara. Vivan de acuerdo a ella, sométanse a lo que ella enseña, inclusive para tener salud. Hoy nosotros te pedimos que nos des la actitud correcta para tu santa ley, en el sentido de no pisotearla, sino más bien respetarla y obedecerla. Señor, que así sea por amor a ti y para bendición de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.